bendita y gloriosa presencia en nuestras vidas, Señor, por esta salvación tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros. Estamos delante de ti, Señor, porque nuestro deseo es cada día crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tú nos has mandado, Señor, a estudiar, escudriñar, a leer, a meditar tu palabra, y a nosotros como siervos a exponer esta verdad. Bendito Dios, te doy gracias porque hoy finalizamos, después de más de 2 años, predicando expositivamente el Evangelio de Juan, Señor. Hoy lo terminamos agradeciéndote por darnos la sabiduría, por darnos el amor por ti, por tu palabra, por la enseñanza, y también, bendito Dios, por sustentarnos y ayudarnos cada día y darnos el poder para vivir, para obedecer tu palabra, Señor. Te ruego que en este final, bendito Dios, todos nosotros podamos salir de aquí fortalecidos, nutridos, llenos de paz, de gozo, de alegría, de contentamiento, Señor, pero sobre todas las cosas con el anhelo y el deseo cada día de conocerte más y más y más y crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que nos bendigas con tu enseñanza y en asistencia del Espíritu Santo te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse y vamos a Juan capítulo 21, versículo 20 al 25. Y allí nos dice la Escritura: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, gloria al Señor. Bien, hermanos, recordemos que nuestra última enseñanza es que el Señor le dice a Pedro, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, lo confronta con las 3 veces que le negó y 3 veces que el Señor lo confronta para restaurarlo, y Pedro le dice que sí, que él lo ama, que el Señor sabe que lo ama, y le encomienda que apaciente sus ovejas, que apaciente sus corderos. Pero luego el Señor le dice a Pedro de qué manera él iba a morir. O sea, el Señor le dice a Pedro de los sufrimientos y los padecimientos y la muerte terrible que iba a tener. Así que en este contexto es que vemos el versículo 20. Cuando Pedro no ha digerido todavía, déjame ver. Pedro, hermanos, él no ha digerido todavía lo que el Señor le acaba de decir. Te ceñirás a otros y estos te llevarán a donde no quieres, pero esto lo decía, hermanos, hablando de la muerte de Pedro y de cómo su muerte iba a glorificar a Cristo. Así que este pasaje nos coloca en los últimos versículos del Evangelio de Juan. Después de esa restauración de Pedro, entonces Jesús es confrontado. El Señor Jesucristo confronta a Pedro con esta realidad del sufrimiento, de la muerte y también de la fidelidad. Pero justo ahí, hermanos, justo en ese momento es cuando Pedro recibe su llamado, hermanos, que ocurre algo profundo que sucede a los seres humanos. Y es que dice el verso 20, y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y esa mirada revela una lucha que todos tenemos. Seguir a Cristo
pero muchas veces comparándonos con los de los demás. Y ese es el título de la enseñanza. Sígueme sin mirar a los demás. Y mi encabezado es este: el peligro de mirar a otros, la respuesta soberana de Cristo, el llamado personal intransferible, los malentendidos humanos y el testimonio verdadero y suficiente de la Escritura y el poder glorioso de Cristo. Así que la pregunta sería en esta mañana, partiendo de aquí: ¿estás siguiendo a Cristo o estás distraído mirando a otros? Y ese es un problema natural y grave de nosotros. Yo recuerdo y le he dicho muchas veces que hace mucho tiempo exhortaba a una persona, un hermano, y ese hermano me dice: pero mira, es que aquel también hace lo mismo. Y uno dice: wow, ¿están mirando a quién? ¿A Cristo? No, están mirando al otro. Y el primer cabezado es ese: el peligro de mirar a quién, de que seguir a Cristo y estar mirando a quién, a otros. Y ese es el peligro, hermanos. Así que Pedro, cuando acaba de escuchar algo tan duro de su sufrimiento, del dolor, de la muerte que glorificaría a Dios con su propia muerte, volviéndose, ve que le seguía el discípulo que amaba a Jesús. Y ese es Juan. Pero en vez de él procesar esto, vuelve la cabeza y ve a Juan, hermanos, y entonces le pregunta: Señor, ¿y qué? ¿Y qué de este? Y esa pregunta revela muchas actitudes del corazón, hermanos. Escucha bien, esto nos sirve a todos, hermanos, porque siempre la tendencia es a mirar a los demás, hermanos. Entonces, observa esto. Jesús le habla de su llamado y su compromiso como pastor, pero él está respondiendo con una comparación. Él responde con comparación. O sea, en otras palabras, ¿por qué a mí me toca sufrir y a él no? Porque el Señor había dicho: Juan, ¿este qué? ¿Hasta dónde va Juan? Dice, cuando Pedro le vio a Jesús, dijo: Señor, ¿y este qué? Verso 21. Y Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, que pensaba que no iba a morir, no iba a sufrir de ninguna manera. O sea, que él está preocupado por este. ¿Y este qué, Señor? No, ese va hasta que yo venga. Y como a él le había anunciado dolor, sufrimiento, muerte, con su muerte glorificaría, tribulación, a Cristo. Y dice: ¿y este qué? Entonces este no va a sufrir, este no va a padecer. Dijo el Señor: no. La curiosidad indebida, hermanos. Queremos saber los planes de Dios para otros antes de cumplir los propios. Y eso es gravísimo. Recuerden que había siempre como una competencia. Cuando nosotros vemos, le dijeron al Señor los discípulos: Señor, permite que mi hijo se sienten a tu derecha en tu reino. Dijo: no, eso no es dado a mí, dijo el Señor. Por ejemplo, vemos cuando fueron a la resurrección a la tumba del Señor, que la mujer dijeron: bueno, han sacado al maestro, no está, y corrieron dos. ¿Quién eran los que corrían? Pedro y Juan, pero ¿quién llegó primero? Juan, porque era más joven, ¿cierto? Entonces siempre había como una competencia allí. Y es esa curiosidad y es ese mal nosotros de estar que sabemos que tenemos un llamado. Cristo nos llamó y somos responsables por nosotros, y nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Pero estamos más pendientes del llamado, hermanos, y de los otros que de nosotros mismos. Y esa es una trampa. La comparación es una trampa, hermanos, que revela esa tendencia peligrosa. Desde el principio siempre el hombre ha querido medir su vida en relación con otros, hermanos. En el mundo, las personas miden su vida con relación a otros. Siempre lo están haciendo. ¿Qué dijo el fariseo y el publicano? Señor, yo no soy como este. Yo diezmo, yo oro, yo doy limonas y hago esto, pero yo no soy como ese. Pedro, ¿qué dijo? Señor, aunque estos te nieguen, yo no te voy a ¿qué? A negar.
Siempre estamos comparándonos con los demás, hermanos, y esa comparación es una trampa del enemigo. Eso es algo supremamente peligroso. Hermanos, no podemos nosotros medir nuestra vida en relación con otros, porque Cristo nos ha llamado a algo distinto. La regla para medirnos es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Nos comparamos en el sufrimiento, nos comparamos en el ministerio, nos comparamos en las bendiciones, hermanos. Porque Él sí y yo no. Porque a Él le va mejor y a mí no me va bien, hermanos. Porque su camino parece más fácil, es que a Él le toca más fácil y a mí no. Es que Él sí tiene y yo no tengo. ¿Usted recuerda en el Salmo 73? Por poco mis pies casi resbalan. ¿Por qué? Porque me puse a mirar el impío. Yo era azotado todos los días, castigado todas las mañanas, le servía al Señor, lavé mis manos en inocencia y le servía al Señor, y mis pies por poco casi resbalan. Porque siempre estamos mirando a los demás. Siempre. Entonces tenemos envidia. ¿Por qué? Porque el otro no sufre como yo. A mí sí me toca sufrir. O el otro porque el otro tiene y yo no tengo. Hermanos, porque el uno predica y el otro no. O el uno canta y el otro no. No, hermanos, no es así. Nosotros no podemos vivir de esa manera porque el Señor exhortó a Pedro, lo exhorta ahí mismo, no le deja que avance esto. Compararnos desvía el corazón. La comparación trae desvío del corazón. Nos desviamos. Segunda de Corintios 10:12. Dice el apóstol Pablo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban aquí a sí mismo. Dice Pablo, pues de ninguna manera me voy a comparar, de ninguna manera a los que se alaban a sí mismo. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son qué? No son juiciosos. Y esos problemas que había allá en Corintio. Y yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y vemos entonces todas estas ¿qué? Comparaciones y la mirada puesta en ¿quién? En el hombre. Y no somos juiciosos. No somos juiciosos porque aparta el corazón, hermanos. Hebreos 12:2, ¿qué nos dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, lo que vemos aquí es que no debemos fijar la mirada en nosotros, no en circunstancias, sino en quién, sino en Cristo. La comparación es el enemigo del gozo y de la obediencia, hermanos. Nos aleja de Dios. Cuando nos comparamos, nos alejamos de Dios. Pablo tuvo que exhortar a los corintios, mírelo, y lo exhortó de otra manera, porque unos decían Pablo, Apolos, y de todos ellos tenían como, yo soy de este, y no realmente de quien deberíamos ser, y a quien había llamado el Señor a poner la mirada es ¿quién? Es en Cristo. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Yo no tengo por qué, mi trabajo, mi tarea y mi llamado no es a poner la mirada en los demás. Hermanos, cada persona Dios le dio su llamado y su propósito en esta vida. Yo tengo que centrarme en mi propia vida, hermanos, en mirar a Cristo y seguir a Cristo cada día. Cuando las personas comienzan a mirar a los hombres, comienzan entonces a entrar como lo que sucedió con el salmista en el Salmo 73. Tenía punzadas en su corazón. ¿Le entró qué? La envidia, le entró la amargura, hermanos. Porque no es como el otro.
Hermanos, la comparación entonces es el enemigo del gozo y de la obediencia. En lugar de Pedro seguir su propósito, su llamado, lo que el Señor le acaba de prescribir a él y lo que él acaba de confesar, Señor, y apacienta y sigue mis ovejas, vas a sufrir, vas a padecer. Pero como el Señor no dijo nada de Juan, y entonces, Señor, ¿y a este qué? ¿Y este por qué? Oh, hermanos, qué tremenda esa enseñanza. Mire que estudiando esta parte final y llegando a esa parte final y deteniéndome un poco, escudriñando, profundizando, no creí que la exhortación de Juan, del Señor, fuera a ser de esa manera. Porque recuerde que el propósito del Evangelio de Juan es que dice que para que todas estas señales que se hicieron, para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos ¿qué? Vida eterna. O sea que Juan lo que quiere es que los ojos y la mirada de cada uno de nosotros esté puesto ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y miramos otros. Si tiene talentos, si tiene dones, pero yo no tengo nada. ¿Cómo que no? El de orar, ore por los hermanos. Si no, Dios no ha dado un don, un talento, aunque Dios dice que Él dio todos dones y talentos para servir en la obra del Señor. Ahora bien, cuando nosotros miramos, haber puesto los ojos en Jesús, ¿qué pasa cuando nosotros miramos a otros? Si la mirada es en Jesús, Él es el foco, Él es el enfoque de mi vida, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando quito la mirada de Cristo y la coloco en otro? Que nace la envidia. Pedro no escuchó decir nada de Juan. Juan no va a sufrir, no va a pasar. No, sino que a este. ¿Y qué con este? Quiero que quede hasta que yo venga. Ellos creían que Juan no iba a morir, no iba a sufrir. Pero él sí, ya le habían dicho de qué manera tenía que morir. La historia dice que Pedro murió torturado, descuartizado y crucificado, cabeza abajo. Así que la respuesta de Cristo, vamos ahora. Y aparte de eso, hermanos, que perdemos el enfoque, nace la envidia, pero también se enfría la devoción. Nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro servir al Señor se enfría porque estamos mirando a otros. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Y esto nos dice esta palabra. Tenemos que desenfocar, hermanos, quitar el foco del hermano, quitar el foco del mundo y de otras personas, hermanos, y ponerlo en Cristo Jesús, solamente en Él. Dios tiene un trato en particular con cada uno de nosotros. Dios repartió a cada uno como Él quiso. Y eso es lo que lo hace me lleva al mi segundo encabezado. La respuesta soberana de Cristo, la respuesta que Cristo le da al apóstol, a Pedro. Y le dice el Señor en el versículo 22, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme, ¿qué? Tú. Y esta es una de las frases más contundentes del Señor. El Señor lo reprende de una, hermanos. El Señor lo exhorta de una y el Señor es contundente con su respuesta. Así que Jesús no responde la pregunta de Pedro. Él no le está respondiendo la pregunta, hermanos, de ninguna manera. La pregunta sobre ese futuro de Juan, porque le está preguntando, ¿y qué? ¿Y de este qué? O sea, el futuro, ¿de qué se va a hacer de Juan? Y él no le está respondiendo esa pregunta, hermano. Lo que Jesucristo hace es afirmar su derecho divino. Si yo qué, si yo quiero. Él afirma el derecho divino. Yo soy el Dios ¿qué? Soberano. Entiende Pedro, le está hablando ¿a quién? A Dios. Si yo quiero. Así que lo que muestra el Señor Jesucristo es su soberanía. Él hace como quiere en los cielos y ¿qué? Y en la tierra. Cuando veamos el hermano, si el hermano, bueno, no le toca como a mí, recuerden que hay una soberanía en los cielos y en la tierra. Muchos hermanos fueron torturados, otros no. Nosotros vimos en tiempos, por ejemplo, en que los hermanos mueren y no tienen persecución en nuestra nación. Y no mueren como otros. Pero eso estuvo dentro de ¿qué? Dentro de la soberanía de Dios. Esa fue la soberanía de Dios.
a cada uno como Dios le dio. Así que el Señor entonces le dice, si yo quiero, Dios es el dueño de la vida humana y de la vida de Pedro y de la vida de Juan y de los caminos de todos nosotros. Dios es el dueño de nuestra vida. Algunos morirán en tribulación, en enfermedades, en cosas, circunstancias, y otros no sufrirán ningún dolor en la muerte, hermanos. En otras palabras, el Señor le responde a Pedro, Pedro, ese no es ¿qué? Asunto tuyo. Te estás metiendo en lo que le corresponde ¿a quién? A Dios. El Señor es tajante, entra y dice, si yo quiero, ¿qué a ti? ¿A ti qué te interesa? Porque vivimos más interesados ¿en quién? En mi vecino, en mi hermano, que en mi propia vida, en mi propio llamado. Ese no es tu asunto, Pedro. No es tu asunto el fin, los caminos. Ese no es tu asunto. Mateo 20:15. Allí dice el Señor, cuando en la parábola de los obreros de la viña, resulta que el Señor cuando fue a pagar a los que trabajaron todo el día, luego se trabajó mediodía, tras la tercera parte de la hora, y los que llegaron a última hora recibieron el mismo pago. Claro, entonces los que trabajaron todo el día le reclaman al Señor porque para ellos es una injusticia, Señor. ¿Cómo les va a pagar lo mismo que nosotros trabajamos todo el día, todo el sol, el rigor, todas las horas de trabajo? Y estos llegaron a la última hora y les va a dar lo mismo, Señor. A los ojos de los hombres eso es una ¿qué? Una injusticia. Y entonces al reclamo, el Señor le responde, leamos desde el versículo 12, diciendo, estos postreros, o sea los últimos, han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Eso fue por lo cual contrató. ¿Vas a trabajar todo el día en un denario? Sí, señor. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer con lo mío, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y que le dijo, si yo quiero, o tenéis tu envidia, porque yo soy ¿qué? Hermanos, ¿entendemos a Pedro? ¿Sabemos lo que había en el corazón de Pedro? Claro que sí, claro que sí. Oh, hermanos, el Señor ha hecho como Él le ha placido. Hermanos, Él hace con lo de Él lo que Él quiere y no hay nadie por qué decirle, Señor, ¿por qué has hecho así, hermanos? Y ahora el Señor dice, ¿tienes tu envidia porque soy bueno? O sea, vemos entonces que Pedro, hermanos, Pedro en ese momento, al haber escuchado que a él sí le tocaba sufrir y padecer y no haber escuchado nada de Juan, hermanos, sino que Juan iba a ir hasta que él viniera, o sea, Juan va a estar vivo hasta que Cristo venga. Aunque eso no era lo que estaba diciendo el Señor, porque luego lo aclara. Pues Pedro le dice, Señor, y el Señor le responde de esta manera, soberanamente, hermanos, Pedro, yo soy soberano de la vida de cada uno. Yo soy el Dios soberano de la vida de cada uno. Tu responsabilidad no es compararte, la responsabilidad nuestra no es compararnos, nuestra responsabilidad es obedecerle, seguirle. No es nuestra responsabilidad compararnos. No nos corresponde a nosotros los designios de cada hermano. Nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Cada uno como fue llamado. Y mirar a Cristo y seguirle y servirle y ser fiel, obedecerle, hermanos. No podemos altercar con Dios. Romanos, capítulo 9.
capítulo 9, versículo 20. Bueno, pero vamos a leer desde antes. Y leemos, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y en esto que nos está hablando aquí el Señor, hermanos, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está enseñando la elección que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo para salvación y que Dios dejó otro pueblo ¿para qué? Para condenación. Entonces dice, oh, ¿hay injusticia en Dios? Pues el Señor de quien Él quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. Pero esto es de Dios, hermanos. Nosotros no sabemos por qué Dios deja a un mundo sin conocerle en la dureza de sus corazones, hermanos, en su pecado y en su maldad, y por qué quebrantó un día nuestros corazones. Entendemos que es el amor eterno que Él nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero hay gente que no entiende esto, y entonces la gente va a decir, pero no, Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué si escogió a unos y a otros no? Pues la gracia es tan grande que el Señor no tenía por qué haber escogido a ninguno, porque todos pecamos contra Él. Pero Él muestra gracia que entre todo ese mundo pecador y enemigo del Señor, Él escogió un pueblo para hacerlo ¿qué? Santo. Así que nos muestra aquí, hombre, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? Hermanos, así que Dios le ha placido escoger a unos y a otros dejarlos en su pecado, en la dureza de sus corazones. Y a la gente le duele eso. No, pero es que hay injusticia. ¿Por qué Dios va a escoger uno y por qué a otros no? No, esa es la mente soberana, infinita del Señor. Es su soberanía. Démosle gracias porque Dios nos haya escogido a nosotros. Así que la verdad clave aquí es que Dios gobierna los caminos individuales. O sea, cada uno tiene su propio llamado. Cada uno tiene su propia vida, sus propios sufrimientos, sus propias pruebas, sus propios dolores. Cada uno tiene todo diferente, hermanos. Así que no podemos, si un hermano no sufre, no padece, bueno, gloria a Dios porque él no vive lo que yo vivo, ¿sí? Pero gracias a Dios que no pasa por ahí, pero de todas maneras, cada uno llevará su propia carga, no podemos ignorar que no lleve su propia carga, todos llevamos nuestra propia carga. Pero el hecho es cuando nuestro ojo se pone en el ojo de los demás. No debemos mirar, hermanos. Sígueme sin mirar a los demás. Sígueme, pero no estés mirando a los demás. Yo recuerdo un hombre que me decía una vez, hermano, yo siendo creyente, hermano, mire, mi vecino, el que está frente, no hace sino insultar y maldecir, y si tiene plata, y si tiene carros, y tiene no sé qué, y si sé cuándo. Le dije, venga, ¿quién es Dios para usted? Bueno, entonces lo más grande, lo más maravilloso, es el tesoro más grande. Y le citaba entonces allá el Salmo 73. Estamos mirando. Ay, no, que si ese impío tiene 2 casas, yo quiero 4 casas porque soy hijo de Dios. Demuestra que no hay gratitud, no está contento con lo que tiene. Cuando la Escritura dice, estemos contentos con esto, teniendo sustento y ¿qué? Abrigo. ¿Te das cuenta, hermano? Y eso lo hace el Evangelio de la prosperidad y bueno, muchos engañadores. Pero lo que nos está hablando el Señor entonces es que, hermanos, Dios es soberano en su respuesta y Él ha determinado entonces, hermanos, la vida de cada uno, los propósitos para cada uno, si hay sufrimiento, dolor o lo que haya, Dios lo ha determinado para cada uno. ¿Por qué mejor entonces no miramos? Ustedes, bueno, cuando las personas miran a otro y sienten envidia porque, bueno, este está como más arriba que yo, va mejor, no sufre como yo. Tienes envidia. Entonces, ¿por qué no le ora al Señor? ¿Por qué no oramos, Señor, yo quiero sufrir como Job? ¿Sí?
mire a Jod, dice la palabra que no hubo otro como él. Entonces dígale, Señor, yo quiero ser como Jod, sufrir como Jod y que me toque como Jod. ¿Cierto que no lo haríamos jamás? Jamás lo haríamos. Pero Dios está diciendo que Jod no hubo un otro como él en la tierra. Justo, temeroso y apartado de los pecadores. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Porque no estamos contentos. Creemos que lo que nos ha tocado a nosotros es muy duro, es muy pesado, y no, porque a otros les tocó más liviano, más fácil. A otros les tocó, mire, ellos llegaron a la última hora y nosotros todo el día y les va a pagar lo mismo. Eso es injusto. Ay, Dios es injusto. Dios escogió a unos y a otros no. No, Dios es injusto. No, Dios le replica y le responde soberanamente a Pedro y le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cuál es tu problema, Pedro? Yo soy Dios. Hermanos, así que Dios ha determinado para cada uno, para cada cual, hermano, un destino, un trato con cada persona diferente. A Pedro le tocó una muerte martirizada, a Juan larga vida y a otros caminos distintos, hermanos. No todos tienen el mismo llamado. No todos corren el mismo camino, hermanos. Pero todos tienen el mismo mandato. ¿Cuál es el mandato? Sígueme. Sígueme, hermanos. Así que cuando nos enfocamos en el plan de Dios para otros, hermanos, descuidamos el propio plan de Dios para cada uno de nosotros. Lo descuidamos. Ahora, el Señor, después de frenar a Pedro, de exhortarle, de reprenderle, ¿y qué a ti? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes que ver? Como cuando María le dijo al Señor Jesucristo, mira, no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Sí, hermanos. Así que el Señor, de esta manera, haciéndole esta pregunta a Pedro, lo refrena y le reprende y le demuestra que Él es el Dios soberano y Él hace en los cielos, en la tierra, debajo, todo lo que quiere, y que conforme Él llamó indistintamente, hermanos, Dios llamó a cada uno con su plan y su propósito en esta vida. A todos diferentes. A todos. O le diría a usted, hoy, Señor, ¿por qué no me llamó en los tiempos del reinado? ¿Por qué no me hizo rey de Israel? Sí. ¿Por qué no me hizo como Salomón, Señor? Y entonces eso devela, hermanos, que hay en el corazón, que hay una envidia, que hay una insatisfacción. No estoy satisfecho con lo que Dios ha trazado para qué, para mi vida, lo que me tocó a mí, lo que Dios decretó para mi vida. Así que, hermanos, Dios nos ayude cada día a enfocarnos en Cristo y en nuestro llamado particular. Y eso me lleva entonces al tercer punto, el llamado personal e intransferible. Jesús le dice entonces, sígueme tú. ¿Qué haces mirando al otro, cierto? ¿Qué haces pensando en él? ¿Qué haces poniendo los ojos en él y la mirada en él? Sígueme, ¿qué? Lo que tienes que hacer es ¿qué? Seguirme. Seguirme. Y el Señor no le dice, compárate, evalúate con los demás, asegúrate que todo esté bien igual que tú. No, nada, hermanos. No, Señor. Jesús le dice, sígueme, ¿qué? Sígueme tú. Sígueme, míreme a mí. Fuiste llamado para cumplir el propósito que te he declarado. Eso significa que Dios nos ha dado una carrera específica, hermanos. Que esa carrera, ese llamado implica seguimiento continuo, constante y personal. Mateo 16:24 dice. Mateo 16:24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme cada día. Hermanos, en el contexto de Jesús, tomar su cruz significaba morir. O sea, en el contexto de Jesús, morir. Y morir de una manera trágica y terrible. Así que significaba tomar la cruz y seguirle, significaba estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Y Jesús ya le había dicho a Pedro que iba a morir terriblemente, pero que con esa muerte iba a traer gloria al Señor. Y le dice, sígueme tú. Y así que nos llama el Señor a tomar esa cruz y seguirle, que estamos dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. Y esto se llama morir para nosotros en este tiempo. No nos crucifican, pero significa también que el Señor nos llama a morir a nosotros mismos. Y es un llamado a la entrega absoluta de nuestra vida rendida hacia el Señor. Y esto es en lo que debemos centrar nuestra vida. En el llamado personal intransferible. Esto es personal, intransferible. Mis pruebas, mis luchas no son para otros. Quizás viva similares, como dice la palabra en Pedro, pero que cada uno llevará ¿qué? Su propia cruz. Cada uno se somete al Señor y lleva su propia cruz. ¿Qué tal nosotros estuviésemos físicamente llevando una cruz física, literal, hermanos? Y entonces que Dios nos diera cruces y el uno que llevara la cruz que cortica y el otro la cruz bien larga. Uy, no, pero mire, aquel la lleva cortica y ¿por qué a mí me la dieron tan larga, más pesada, más difícil? Hermanos, esto es intransferible. Dios nos dio una carrera específica a cada uno de nuestra vida. Esa carrera no es para nadie más. Esa cruz no es para nadie más. Y esa cruz es un llamado absoluto a la entrega, a la obediencia y al sometimiento de Cristo Jesús. Y esto es profundamente personal, hermanos, porque lo muestro allí. La cruz es tu cruz, es tuya y de nadie más. Tus pruebas son tuyas y de nadie más. Tus luchas son tuyas y de nadie más. Que el Señor si nos manda a sobrellevarlas, carga los unos a los otros. Hermanos, tu llamado es tuyo y de nadie más. Tú vas a responder un día y nadie más, hermanos. La carrera es tuya. Tenemos una carrera por delante. Y esta carrera nadie la va a correr por ti. Nadie va a cargar tu propia cruz, hermanos. Nadie. Nadie puede seguir a Cristo por ti. Ni el pastor, ni los padres, ni el esposo por la esposa, ni la esposa por el esposo. Sí, se ayudan, se animan en Cristo. Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Nadie va a correr tu propia carrera. Esto es individual. Nuestra vida en Cristo es individual. Nuestra experiencia es individual. Todos nosotros es entre Cristo y nosotros, hermanos, entre tú y Cristo. Entiéndelo. Porque cuando comenzamos entonces a mirar, es lo que sucede. Nos desviamos, hay envidias, nacen frustraciones, hermanos. Nos alejamos de Dios, del propósito verdadero nuestro por estar mirando la vida de otros. Así es, hermanos. Así que esto es intransferible. Nadie va a sufrir las pruebas de Pablo. Ningún otro iba a tener el aguijón de Pablo. Pablo le tocó ese aguijón, sufrir con su aguijón. A no ser de que haya alguien envidiándole el aguijón a Pablo. Ay, Pablo, Señor, ¿por qué a Pablo le dio esa sabiduría y ese poder y no a mí? Yo quisiera tener todo lo de Pablo, entonces ahí viene el aguijón. Hermanos, entendamos. Yo soy un músico frustrado.
quise aprender y bueno, pero luego el ministerio me sorbía, no pude el tiempo y cada día más. Y yo no puedo decir, uy, hermano Joel toca, canta, o los hermanos también, Señor, ¿por qué yo sí, yo no? No. No, hermanos. El Señor me llamó a los 30 años. Hubiera querido que me hubiese llamado. Y yo veo a jóvenes predicando y yo no digo, uy, pero si yo soy joven, Señor, mire. No, me gozo en ver a los jóvenes que predican, que estudian teología, que profundizan en la palabra. Qué bendición, Señor, qué bendición que está usando la juventud de ellos. Porque Dios conmigo tuvo un plan y un propósito totalmente diferente. Entendamos esto, mis amados hermanos. Así que esto es entre Cristo y ¿quién? Y tú y nadie más. Esto es entre Cristo y tú y nadie más. Que si oramos por los hermanos, porque el Señor les ayude, les dé la fe, la fortaleza. Pero hermano, yo no puedo vivir su prueba, yo no la puedo vivir. Cada uno llevará su propia cruz. Cada uno llevará su propia carga. Lo que sí podemos es sobrellevarnos, estimularnos, animarnos. Hermanos. Pero tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado de ser como los hijos. Cuando hay varios hijos en un hogar y la mamá les va a servir, estarán echándole. Mi mamá le echó más carne aquí. Mire, la tiene más grande que la mía. Y no pueden. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Disfrutan el almuerzo? No pueden disfrutar nada. ¿Por qué? Porque están pensando que a él le dieron más. Envidia. ¿Están pensando en eso? Entonces nunca podrán disfrutar. Siempre el que está mirando hacia afuera nunca puede mirar las bendiciones que tiene en su plato, en su mesa. Nunca, porque siempre están mirando afuera. Aquel come manjares, aquel come caviar, salmón todos los días y yo mire, ni siquiera huevo, o panela y arroz. Sí, hermanos, y no nos damos de cuenta que hay gente muriendo de hambre y que nosotros somos privilegiados a tener un arrocito, hermano. Y que para tener ese arroz en la mesa, el Señor movió los cielos y la tierra. Hubo lluvia, o la tierra, los trabajadores trabajaron, prepararon el terreno, sembraron y hubo un tiempo y vino el arroz y el arroz está en nuestra mesa. Que Dios movió el cielo, movió la tierra. Hermanos, así que nosotros debemos aprender cada día esto, cada uno su llamado, y esto me lleva al cuarto encabezado. Los malentendidos humanos, y así que volvemos nuevamente a nuestro texto, y dice el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Fíjate que le entendieron mal al Señor, comprendieron mal. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Así que la aclaración de Juan. Y este dicho dice que se extendió entonces por entre todos los hermanos. Los discípulos malinterpretaron las palabras de Jesús. Pensaron que Juan no moriría, pero Jesús no dijo eso. El texto dice claramente que él no moriría. Así que un principio importante aquí es que el ser humano tiende a distorsionar, a exagerar y a malinterpretar, hermanos. Ellos entendieron mal a Jesús. Hermanos, hay algo que uno debe siempre, al menos el pastor, debe ser una persona cuidadosa en cada mensaje, en cada sermón, de lo que uno enseña. Yo no puedo enseñar algo de lo que no esté seguro, hermanos, de que no esté plenamente convencido. Cuando uno trae un sermón y hay una doctrina, hay un mandato, muchas instrucciones, uno no puede fiarse solamente en lo que yo pienso o cómo interpreto. Primero, para la interpretación de las escrituras existen reglas en las cuales uno debe guardarlas y usarlas para la interpretación de la escritura correctamente. Pero también existe que durante la historia de los discípulos hasta este día, la iglesia ha tenido una historia y uno tiene que mirar a través de la historia, la fe histórica.
¿Qué es lo que otros han predicado de este texto? ¿Qué es lo que en la antigüedad aquellos hombres enseñaron? Porque, hermanos, Dios es un Dios de orden y Dios revela su verdad. Entonces, eso es algo también muy importante que debemos, como predicador, debe apoyarse uno también qué fue lo que estos hermanos enseñaron en aquel siglo, en aquella época, qué enseñaron, ¿sí? Y entonces uno confronta lo que tiene, el resultado de su estudio con lo que otros han enseñado. ¿Para qué? Porque esto también ayuda, hermanos, no enseñar ninguna herejía, algo que Dios nunca ha dicho. Todos esos hombres que enseñan herejía no estudian la palabra y llegan, y bueno, voy a enseñarles aquí, bueno, porque Jesús me ha visto, Tomás, creíste bienaventurado, y comienzan de ahí, dele, y hablen y hablen. Sin una exégesis, sin un estudio profundo. Hermanos, ¿cuántos sentidos creen que usted tiene la palabra? Solo uno, hermanos. La Escritura no tiene 2 sentidos, ni 3. Si ustedes se reúnen y leen un capítulo, ustedes dicen, bueno, ¿usted qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Y todos van a decir cosas diferentes. O sea que entre los, digamos que 5 que habían, hubo 5 ¿qué? 5 pensamientos totalmente diferentes. Pero la Escritura solo tiene un sentido. Lo que el autor original quiso decir a su audiencia original. Lo que sí tiene la Escritura es aplicaciones. Tiene un sentido, pero podemos en el contexto tener varias aplicaciones, eso sí. Pero la Escritura es una sola, un solo sentido. Lo que el autor original quiso decir en el contexto, en el tiempo, en la historia, en la geografía, en la emoción, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo lo que abarca, lo que implica, hermanos. Eso es muy serio. Así que esto lo digo porque hay mucha gente, hermanos, que tuercen y malinterpretan la Escritura. Y entonces dicen el Espíritu Santo es una mujer, que Jesús era esto, que lo otro, y tantas cosas diabólicas y terribles. Así que, hermanos, entonces la tendencia siempre es a distorsionar, exagerar y malinterpretar. Así que debemos ser cuidadosos con lo que predicamos y creemos. Basarnos en rumores o en interpretaciones superficiales siempre van a traer confusión y herejías. Y eso es para todos nosotros, cada vez que leemos la palabra del Señor. Comparar. La Escritura habla, ella solita, hermanos. Y la Escritura tiene algo, tiene texto y tiene contexto. Tiene contexto. ¿Cuál es el contexto de lo que nos está diciendo? Que el Señor le había dicho a Pedro, tú vas a sufrir, tú vas a morir, pero con esta muerte ¿me vas a qué? Me vas a glorificar. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando. Y la respuesta es la del Señor. ¿Tú a quién? ¿Tú estás mirando a quién? ¿Tú estás mirando a Juan? ¿Sí? ¿Por qué? Él no va a sufrir, va a quedar hasta que yo llegue. Y tú lo que tienes que hacerme es ¿qué? Seguirme, no mires a los demás. Y ese es el contexto inmediato. ¿Ves, hermanos? No podemos nosotros sacar un texto fuera de contexto. Porque vamos a enseñar algo que el Señor nunca dijo. Por eso es tan delicada la hermenéutica, es tan delicada el estudio de la Escritura para no malinterpretar, decir algo que el texto nunca quiso decir. Lo que sí tienes varias aplicaciones. Por ejemplo, aquí vamos a citar 5 aplicaciones, por decirlo. Y esto me lleva entonces al último capítulo. Y está en el último. ¿Cuarto? Último. Hermanos, creo que me comí el último. Y el último es el testimonio verdadero y suficiente de la Escritura. El versículo siguiente dice, el 24, este es el discípulo a quien da testimonio de estas cosas. Dice, el testimonio verdadero, el que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que Juan está diciendo que este discípulo es el que da testimonio.
Y este testimonio es verdadero, ese testimonio es suficiente. Y Juan nos está hablando entonces de la veracidad de la Escritura, de la veracidad del testimonio y la grandeza de Cristo también. Sabemos que tu testimonio es verdadero, no es un mito, no es una leyenda, no es una invención. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de mentiras, en un mundo de relativismo. ¿Cuál es ese relativismo y de mentiras? Es como yo me conciba, ¿cierto? Como yo lo concibo. ¿Cómo concibe usted tal cosa? ¿Cómo se concibe usted, hermanos? ¿Ves? Yo leía un escrito sobre la hermenéutica y encontraba de que en la hermenéutica secular, cuando lee un libro, ¿sí? El principal, quien determina lo que dice, no es el escritor, no es el escrito, sino que es el oyente, quien determina el significado. Hermanos, usted puede creer, si lee un libro, quien determina el significado es usted y no el autor. Quien determina el significado no es, hermanos, el lector, ni es el escrito. Quien determina el significado es el escritor. Él es el que determina el significado. Cuando los escritores, los profetas escribieron, ellos lo escribieron determinando ¿qué? El significado. Lo que Dios le dio, Dios sabía por qué se lo daban y ellos entendían por qué lo recibían y por qué lo escribían. Así que al escribir, ellos eran quienes determinaban el significado. Por eso tenemos hoy en día una humanidad, hermanos, cayendo en la profundidad del pecado también. ¿Por qué? Porque quien determina su biología, su naturaleza, su sexo, no es lo que dice la biología, el libro, el estudio, lo que ha plantado, ha establecido Dios y también la biología, sino lo que yo piense. Yo pienso que esto es así, yo me percibo así. Y así vamos, hermanos. Y así muchos llevan la escritura. Yo pienso que dice esto. Pero la escritura tiene un testimonio verdadero. Juan dice, se escribieron y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. La escritura es veraz, la escritura es sin mentiras, sin añadidura, hermanos. La escritura es la palabra de Dios, es la verdad absoluta y confiable. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué dice Juan allí? Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Mire que usa los sentidos, todos los sentidos implicados aquí. Lo que era desde el principio, está hablando de Jesús, lo que hemos ¿qué? Oído. Primero lo que oímos, el sentido de oír. Lo que hemos visto, el sentido de la vista. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos ¿qué? Contemplado y también que tacto, palparon nuestras manos tocante al verbo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Así que Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos ¿qué? Palpado. Hay evidencia. Así que esta verdad, hermanos, este testimonio es verdadero, dice Juan. Sabemos que el testimonio es ¿qué? Verdadero. Así que vemos la infalibilidad de la palabra del Señor. Uno de los gritos de la Reforma fue sola escritura. Sola escritura, hermanos. Pero también, hermanos, Pedro dice en segunda de Pedro 1:16, segunda de Pedro 1:16,
Dice allí la Escritura, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, ¿qué? Artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a quién? A su majestad. O sea, nosotros, dice, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es una fábula. Juan dijo, el testimonio es verdadero, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Y en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que Juan y Pedro y todos los apóstoles hablan de la veracidad de la Escritura, que la Escritura es la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Es su testimonio, es que es verdadero. Pero ahora también nos termina diciendo de la grandeza del poder de Cristo. Verso 25. Juan 21, 25 para terminar. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Muchas cosas que el Señor hizo. Juan dice que si se escribieran todas, el mundo no podría contener los libros. ¿Pero qué significa esto? Esto no es solamente una hipérbole, hermanos. Es una declaración de la inmensidad de Cristo, de la grandeza de Cristo. O sea, termina rematándonos con la grandeza, la inmensidad, el poder de Cristo, la soberanía de Cristo. Hermanos, el amor eterno de Cristo. Cuando miramos entonces, dice que las cuales sí, no cabrían en el mundo. Esto nos da esa dimensión de ese poder glorioso, sobrenatural, de esa inmensidad de aquel que ni siquiera los cielos, que traspasó los cielos de los cielos, que la muerte no le pudo retener, hermanos. Así que eso nos lleva también a mirar que este Dios es grande, es extraordinario, es suficiente, es glorioso. Y Juan nos deja con eso en la mente al finalizar el Evangelio, que nuestro Dios es un Dios de poder, que nuestro Dios es un Dios de grandeza, que nuestro Dios es un Dios de un amor interminable, incalculable, eterno, que nuestro Dios es un Dios de hechos extraordinarios, maravillosos y preciosos, y que lo que ha hecho ha sido extraordinario y maravilloso y hará cosas aún mayores todavía, que Cristo es una vida inagotable, Él es el camino, la verdad y la vida, y esta vida es inagotable. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Ese es el mismo Juan que escribe Apocalipsis. Damos desde el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es el Cordero, Él es el pertenece el poder, la gloria, Él es hacedor de maravillas, Él es el Dios todopoderoso, incalculable, inagotable, inalcanzable, sublime, más que los cielos, hermanos, que nunca terminaremos de conocerlo en nuestra mente finita. Nunca agotaremos esa gloria de Él, ese incomparable en hechos, hermanos, en poder y maravillas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como otro grito de la Reforma fue: solo Cristo, hermano. Grande en poder y en maravillas, que realizó esta obra de salvación y de vida eterna, hermanos, y que comenzó lo bueno, lo va a acabar en nuestras vidas. De esa manera termina Juan haciéndonos ver que este Dios es un Dios de grandeza
Este Dios es incalculable, inimaginable, es poderoso y suficiente. Vamos a las aplicaciones. Bien, hermanos, examinar el corazón. Deja de compararte con otros creyentes. Cuando veas a alguien con un camino más fácil o más bendecido, no cuestiones a Dios, sino vuelve tus ojos a Cristo. Decide hoy enfocarte en tu fidelidad, no en la vida de los demás. Enfócate en ¿quién? En Cristo. Rinde tu vida completamente a la soberanía de Dios. Rendir la vida completamente a la soberanía de Dios. Acepta que Dios tiene un trato único contigo, aunque no lo entiendas. En lugar de preguntar ¿por qué?, empieza a decir: Señor, confío en tu voluntad para mi vida. ¿Por qué a otros y a mí no? Asume tu responsabilidad espiritual, no dependas de la fe de otros. Cultiva tu propia relación con Cristo, toma tu cruz cada día y sigue a Jesús con obediencia, aunque nadie más lo haga. Ay, pero es que pues si nosotros no obedecen, entonces tampoco vas a obedecer. Hermanos, esta es una de las grandes trampas del enemigo en los creyentes. Hermanos, el estar mirando siempre y que eso quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros debemos tomar la cruz, hermanos, y seguir a Jesús en obediencia todos los días, aunque nadie más lo haga. Yo no le puedo obedecer al Señor porque es que mi marido no obedece, mi mujer no obedece, mis hijos no me obedecen, yo no puedo. Obedece, aunque nadie más que lo haga. Deje de mirar. Deje de mirar por el retrovisor, por la ventana, por el parabrisas, deje de mirar. Cuarto, sé diligente con la verdad bíblica. No creas todo lo que escuchas. Examínalo todo a la luz de ¿qué? De la Escritura. Comprométete a conocer la palabra correctamente para no vivir en error y programar y propagar la confusión. Escudriñalo todo. No se conforme a lo que oyen. Voy y estudio más y más y más. Y quinto, confía plenamente en Cristo. ¿Y en qué? Y en su palabra. Deja de buscar respuestas fuera de Él. Tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. ¿Por qué voy a buscar otra profecía, otra declaración fuera de Cristo, fuera de su palabra? Dedica tu vida a conocer más a Cristo, sabiendo que nunca agotarás ¿qué? Su gloria. Siempre, siempre, hermanos, será inagotable. Que cada día Dios nos ayude a conocer más y más la profundidad de su gracia, de su amor, de su poder y su sabiduría. Y por último, un llamado final. Esta es nuestra conclusión. El verdadero discipulado no consiste en comparar nuestro camino con el de otros, sino en obedecer el llamado personal de Cristo, confiando en su soberanía y descansando en la verdad suficiente de su palabra que Él nos ha revelado. Esta es la conclusión, lo que recojo de todo. El verdadero discipulado no consiste en comparar nuestro camino con el de otros, sino en obedecer el llamado personal, confiando en la soberanía de Dios y descansando en la verdad suficiente de su palabra que Él nos ha revelado. Y llamado final. Cristo te dice hoy, sígueme ¿qué? Sígueme tú. Aunque otros se detengan, aunque otros prosperen, aunque otros tomen otro camino, tú sígueme.
Aunque otros no quieran andar, aunque otros no quieran obedecer, ¿tú qué? Tú sígueme. No mires al lado, no mires atrás, no mires a otro, mira a quién, mira a Cristo. Y voy a ir a un resumen final del Evangelio, de todo el libro. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el verdadero, el Verbo eterno que se hizo carne para dar vida eterna a los que creen en Él. Juan 1:1 y 14. A través de señales milagrosas y enseñanzas profundas, Jesús revela su identidad divina y llama a las personas a la fe. El libro muestra cómo muchos creyeron en Él, pero también cómo fue rechazado por otros. Finalmente, Jesús muere en la cruz como sacrificio por el pecado y resucita venciendo la muerte. El propósito del Evangelio es que las personas crean en Jesús, que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Ese es, hermanos, como en sí el resumen final del Evangelio de Juan. Dios les bendiga. Soli Deo Gloria. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu bendita y gloriosa palabra, por tu inmensa gracia, amor, bondad, piedad y misericordia. Te agradezco todo lo bueno, precioso y maravilloso que tú has sido conmigo y con cada uno de nosotros, Señor, al permitirnos en más de 2 años extendernos estudiando el Evangelio. Sabemos que aún sido los bordes, bendito Dios, que aún podemos cavar más profundo y hallar más tesoros y más riquezas en tu libro, en tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, finalizando, que nos lleva a quitar la mirada nuestra de los demás y a ponerla en el soberano, en Cristo Jesús. A seguirte a ti, Señor, sin mirar a nadie más. A poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, y a perseverar cada día en nuestros caminos, independientemente si otros sufren o no sufren, si nosotros sufrimos y otros no, si nosotros seguimos y otros no, Señor, si nosotros obedecemos y otros no, si otros prosperan, Señor, y nosotros no, Señor, por amor de ti mismo, de tu nombre, guárdanos, Señor, de colocar nuestros ojos en otros y en nuestros hermanos. De allí nace el desvío, nace la envidia, la frustración, la falta de contentamiento, Señor. Enséñanos a mirarte a ti, a poner la mirada en ti, Señor. Tu palabra dice que debemos seguir tus pisadas sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, y los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, cada día a retener, a guardar y vivir y proclamar tu verdad, bendito Dios. Gracias por estos años de recorrido en este santo libro, Señor. Ahora te pido que nos guíes, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, nos dé la sabiduría y el entendimiento para comenzar, Señor, este viaje por el sermón del monte, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, sean afirmadas, sean arraigadas en tu palabra, bendito Dios. Que cada día nos dé la fe para creer más y más en ti y el poder del Espíritu Santo para obedecer y ser fieles a tu palabra, Señor. Que los que no han creído puedan creer, bendito Dios. Que los que están en dureza sean quebrantados, poderoso Dios, Señor. Que los que no te han conocido, la luz de Cristo resplandezca en sus corazones, Señor. Te pedimos que tú bendigas esas enseñanzas para los jóvenes también. Que tú bendigas a mi hermano y los jóvenes prepare sus corazones, poderoso Dios. Que arranque de sus vidas, de sus corazones la idolatría al mundo y a todas las cosas de este mundo, Señor. Y que puedan ver la necesidad, que tiene necesidad de un Salvador, Señor. Te lo pedimos en el nombre soberano, santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.